igualdad de dos razones y de la misma naturaleza. Entonces, voy a formar la igualdad de dos razones que deben de tener el mismo valor. Esto vale 10, esto vale 10, esto vale 7, esto vale 7, 7 es 5,2, esto vale 5,2. Pero las razones aquí formadas, te repito, o ambas son aritméticas, o ambas son geométricas, o ambas son armónicas. Tienen que ser de la misma naturaleza. Por ejemplo, si igualamos dos razones aritméticas, como 16 menos 12, el valor es 4, 25 menos 21, el valor es 4, se forma una proporción. Esta proporción, también llamada equidiferencia, establece lo siguiente, que nosotros debemos de considerar los cuatro términos que aparecen en una proporción. ¿Cuáles son los cuatro términos de la proporción? Veamos. Dos antecedentes, recuerda que el primer término siempre es antecedente, y dos consecuentes. Los segundos términos de cada razón también son los consecuentes. Tiene dos antecedentes y dos consecuentes. Pero, si consideramos el orden en el cual van apareciendo, estos son los términos de la primera razón, aparecen primero. Este será el primer término, este será el segundo término, estos son los términos de la segunda razón, tercer y cuarto término. En ese orden se consideran los términos de una proporción. A los términos que se encuentran más alejados, los que ocupan la primera y la última posición, se le dice términos extremos. Repito, a los que están más alejados se le da el nombre de términos extremos. Y los que están más cerca, mejor dicho, los que están en la parte central, en la parte media, se le da el nombre de términos medios. Entonces, esta es nuestra proporción aritmética. Podemos señalar en forma general lo siguiente. Una razón aritmética de la forma A menos B, si es igual a otra razón aritmética C menos D, forman una proporción aritmética, donde los valores de A y D, donde están ubicados esos valores, son llamados extremos, B y C son llamados B. En toda proporción aritmética, siempre se va a cumplir que la suma de los términos considerados extremos siempre será igual a la suma de los términos medios. Como por ejemplo, 16 con 21 suman 37, 12 con 25 también suman 37. En una proporción geométrica tenemos la igualdad de dos razones geométricas. Y en este caso podemos formular lo siguiente. 16 sobre 24 igual a 30 sobre 45. Observa que 16 sobre 24, si le sacas octava, te queda 2 sobre 3. Ese es el valor de esta razón. 30 y 45, si le sacas factor 15, 15 va de 30 queda 2, 15 va de 45, 3. 2 tercios a la izquierda su valor, 2 tercios su valor de la derecha. Forma una igualdad por tener el mismo valor. Y tenga mucho cuidado, porque a veces podemos confundir y pensar que los primeros términos están arriba. No. Los términos de la primera razón son los primeros términos. Por lo tanto, ese es el primer término y este es el segundo término. Los términos de la segunda razón son los últimos. Este es el tercero y este es el cuarto término. Por lo tanto, en esta proporción geométrica, primer término, primer antecedente. Segundo término, primer consecuente. Tercer término, segundo antecedente. Último término, el segundo consecuente. En ese orden se mencionan los términos de una proporción. Por lo tanto, si generalizamos, te diré lo siguiente. A los términos A entre B son los términos de la primera razón. Será igual a C entre D, los términos de la segunda razón. Los términos A y D, al igual que en el caso anterior de la proporción aritmética, se les da el nombre de términos extremos. Y los términos que están al medio, B y C, se le da el nombre de términos medios. Ya está. Esta es la forma de establecer una proporción geométrica. Además, en una proporción geométrica, si multiplicas en alfa, obtendrás que el producto de los términos extremos será siempre igual al producto de los términos medios. Siempre se cumple en toda proporción geométrica. 16 por 45, 720. 30 por 24, 720. Se cumple la propiedad.
En una proporción armónica, como por ejemplo, igualamos dos razones armónicas. Un medio menos un tercio igual a un cuarto menos un doceavo. Un medio menos un tercio, ¿cuánto vale la diferencia? Un sexto. Un cuarto menos un doceavo, multiplicas por 3 y por 3 te sale 3 doceavos. 3 menos un doceavo saldría 2 doceavos. Mitad arriba, mitad abajo, un sexto. Un sexto a la izquierda, un sexto a la derecha, es una... 1 sobre A menos 1 sobre B igual a 1 sobre C menos 1 sobre D. Recuerda que los términos que aparecen en la proporción son A, B, C y D. Cuando es armónica, inviertes y tomas las diferencias. Pero recuerda de que se tratan de A, de B, de C y de D, los términos que aparecen en la proporción. Por lo tanto, el primer antecedente vendría a ser A. El segundo antecedente sería C, no 1 sobre C. El primer consecuente es B, no 1 sobre B. Y el último consecuente sería D. Esos son los términos. Asimismo, A y D son los extremos, B y C son los términos medios. Y también ellos tienen una propiedad un poquito curiosa con respecto a cómo se compara. Observa, cuando era una aritmética, suma de extremos igual a suma de medios. Cuando era una geometría, producto de extremos igual producto de medios. Cuando se trate de una armónica, se va a cumplir que la suma de los términos extremos entre el producto de extremos será exactamente igual a la suma de medios sobre el producto de los términos medios. O sea, acá utilizamos los dos criterios anteriores. La suma de extremos igual suma de medios en la aritmética. Producto de extremos, producto de medios en la geometría. Y acá ambos. Verifícalo. Suma de extremos sería 2 con 12, la suma es 14. Sobre el producto de ellos, 2 por 12, 24. Aquí tendríamos suma de medios, 3 con 4, 7, y abajo el producto, 3 por 4, 12. Por acá tenía 14 24avos, si sacas la mitad, tendría 7 doceavos. Justamente cumple lo que estamos señalando. Bien, estas son las proporciones con las cuales trabajamos. Y ahora la clasificación que se realiza, porque estos son los tipos de proporción. Tenemos que se pueden formar aritmética, geométrica y armónica, pero la clasificación obedece a una característica particular de sus términos. ¿Cómo son ellos? Diremos que se trata de una proporción discreta cuando los términos medios que posee la proporción son diferentes. Y será continua cuando los términos medios de dicha proporción resultan ser iguales. Ahí está. Entonces, podemos tener una proporción aritmética discreta y también una proporción aritmética continua. Se tienen dos tipos de proporción aritmética. Entonces, en esta proporción aritmética, los términos medios son diferentes, por eso se dice discreta. En esta otra, los términos medios son iguales, se dice que es continua. Pero lo que nosotros no debemos de olvidar es que los términos que aparecen en las proporciones discreta y continua también tienen nombres diferentes. Por ejemplo, como acá tú observas, aparecen 4 términos diferentes. Por tal razón, a este último término se le da el nombre de cuarta. Y como proviene de una aritmética, se dice que es la cuarta diferencial. La cuarta diferencial de los términos que le anteceden en ese orden. Y ese orden significa tomar primero 15, luego 8 y luego 17. Si tú alteras el orden, puedes obtener una cuarta diferencial diferente a la que ya aparece. Por ejemplo, si pongo primero 17, 17, 15 y 8, estaría diciendo que la proporción sería 17 menos 15 igual a 8 menos la cuarta diferencial de esos términos. 17 menos 15 vale 2 y 8 menos 6 saldría 2. O sea que en esa variación, en el orden de los términos, la cuarta diferencial valdría 6.
Recuerda, la cuarta diferencial es el último término de una proporción aritmética discreta. En forma similar, en una continua, ya que se repite el término medio, entonces ya no tenemos tres términos diferentes. Tenemos ahora únicamente que los valores que le anteceden al último término son dos términos diferentes. Por ese motivo, ya que solamente hay dos términos diferentes que le preceden a este último, a él se le da el nombre de tercia o tercera, porque es el tercer término diferente y se le da el nombre de tercia diferencial. Y al igual que el anterior, también tienes que mencionar el orden de los elementos. Es la tercia diferencial de los términos que anteceden. Pero como este segundo se repite, basta decir que es la tercia o tercera diferencial de 16 y de 12. Repito, la tercia diferencial solamente aparece en una continua. Por lo tanto, el término medio ya sabes que tiene que repetirse. No es necesario decir tercia diferencial de 16, 12 y 12. El segundo término se repite. En una geométrica, los términos son muy parecidos. También al último término se da el nombre de cuarta. Pero como es geométrica, se dice cuarta proporcional. Ahí está. Esta es la cuarta proporcional porque es el cuarto término diferente en una proporción geométrica discreta. En una geométrica continua, al último término, ya sabes, se le da el nombre de tercia o tercera proporcional. Y al igual que en los casos anteriores, tienes que indicar de quiénes. En este caso, como es la cuarta proporcional, tienes que decir los términos que le anteceden en ese orden. Sería de 12, de 10 y de 18. Este, por ejemplo, sería la tercia o tercera proporcional de 20 y de 10, nada más. Porque ya sabes que el segundo se repite. Y en una proporción armónica, los nombres persisten. En esta proporción armónica, cuyos términos medios son diferentes, se le da el nombre de cuarta armónica al último término que ahí está escrito. Y en una continua, los términos medios son iguales, al último término de la proporción se le da el nombre de tercia o tercera. En este caso, tercia armónica. Bien, tenemos entonces ya descrito las clases de proporción correspondientes a cada tipo. Según sean aritméticas, geométricas, armónicas, tenemos las proporciones discretas y continuas. Pero hay una cosa más. En una proporción continua, el término que se repite se le da el nombre de media. Si es una proporción aritmética, se dice que es media aritmética o también se le puede llamar media diferencial. Repito, si es una proporción aritmética, se le puede decir media aritmética o media diferencial. Si observaciones, características, o si han adelantado alguna de las soluciones del problema. ¿Ya? Por favor, ya saben, me van escribiendo. A ver. ¿Qué es lo que tenemos por acá el día de hoy? ¿Cómo que no tiene los problemas? A ver. Rodrigo, me sorprendes. Francesco, me sorprendes. A ver, voy a preguntar, ¿qué es lo que ha ocurrido? A ver, me dicen que sí, que ya se les ha enviado. A ver, traten de hacer las preguntas, traten de ver. ¿Son todos los que no tienen material, por favor? Gracias, Alejandra. Muy bien. Gracias, Román. Muy bien. Sí, lo que necesito ahora saber es en cuanto al material. Son varios los que me dicen que no tienen materiales, José. Fíjate, por favor. Un segundito, por favor, un segundito. La verdad, disculpen ustedes, en mi caso, ya lo habíamos coordinado para que se envíe. Deben de tenerlo. Solamente unos segundos, por favor. ¿Ya? Uy, ¿qué te digo? Bueno, la responsabilidad cabe también en mi persona porque tengo que prever de que ustedes lo tengan. Yo pregunté al mediodía y me dijeron que ya lo habían enviado. Unos segunditos, por favor. Unos segunditos y ya el material está en camino. ¿Ya? ¿Qué fue, José?
Dicen que ya lo han subido al Drive. De repente, ustedes tienen todavía, como se está haciendo en algunos casos, en algunos salones, que el mismo tutor se los envíe, pero ya está en el Drive colgado. Esa es la característica. Muy buena, David. Sí, muy buena imagen. Exactamente. Así estamos. Pero en todo caso, vamos a ir avanzando con algunas otras ideas, ¿ya? Porque evidentemente, si este es un breve resumen, no significa que acá esté todo, ¿no? En todo caso, mientras va llegando el material, vamos agregando algunas cosas adicionales. A ver, por ejemplo, ¿recuerdas que habíamos dicho que de las razones, la que más se utiliza es la razón geométrica? Y también en consecuencia, la que más se utiliza es la proporción geométrica. Entonces, voy a formular lo siguiente. Si nosotros tenemos una proporción geométrica de la forma A sobre B igual a C sobre D, entonces, lo que principalmente no debes de olvidar son las propiedades que se cumplen con ellas. ¿Cuáles son las propiedades? Por ejemplo, te diré por acá. Una primera propiedad es la que resulta de que si queremos mantener la constante de la proporción, puedes sumar antecedentes, pero si sumas los antecedentes, te repito, para mantener la constante de la misma proporción, se suman los consecuentes. Es más, no necesariamente se deben de sumar antecedentes y sumar consecuentes. También se pueden restar antecedentes y se restan sus consecuentes respectivos. Ya está. En la suma de antecedentes con la suma de consecuentes o en la diferencia de antecedentes con diferencia de consecuentes, la constante no cambia. La constante se mantiene. Pero por el contrario, si ahora en vez de sumar multiplicamos antecedentes y multiplicamos consecuentes, entonces, ¿qué resulta? Resulta que la constante se eleva al cuadrado. Cuando se multiplican los antecedentes con la multiplicación de consecuentes, forman una razón cuyo valor es la constante al cuadrado. Pero te pregunto ahora lo siguiente. Esto de acá, hay un pequeño espacio para indicarte también lo siguiente, que el valor de la constante al cuadrado también lo puedes obtener si a estos términos lo elevas al cuadrado. O sea, acá podría escribir a cuadrado sobre b cuadrado, c cuadrado sobre d cuadrado. O de repente también podría escribir así, ¿no? A cuadrado más b cuadrado. La suma de los cuadrados de los antecedentes sobre la suma de los cuadrados de los consecuentes, ahí está, a cuadrado más c cuadrado, suma de los cuadrados de los antecedentes, sobre la suma de los cuadrados de los consecuentes, también tiene la misma constante al cuadrado. O también puedes restar los cuadrados de los antecedentes y respectivamente restarás los cuadrados de los consecuentes. Te digo esto porque hay muchos problemas en los cuales trata de aparentemente cambiar la forma y te dan la suma, te dan la diferencia, te dan los cuadrados, pero ya tenemos que acostumbrarnos que eso posiblemente lo podamos transformar a una proporción conocida. Otra variación que nosotros debemos estar atentos con respecto a la proporción geométrica es la siguiente. Si partimos de esta proporción, escúchame, podemos que el consecuente pasa a sumar arriba, este consecuente 1 pasa a sumar al antecedente K. Entonces esto se convierte en K más 1. Ya está. Se forma otra proporción cuyo valor es K más 1. Pero no es esta la única variación. También puede ocurrir que tú tengas el mismo antecedente y ahora antecedente y consecuente se suman abajo. Y entonces, si esta variación se da en la primera razón, algo parecido debe ocurrir en la segunda. Se mantiene el antecedente C sobre la suma de antecedente y consecuente. ¿Y cómo crees que será el valor respectivo de esta proporción? Porque esta proporción ya no es la misma que está acá, ya no, cambia de valor.
Como hemos dicho que el antecedente pasa a sumar a su consecuente, entonces tendremos K arriba y abajo tendremos K más 1. Ah, y una cosa. Las variaciones que tú puedes realizar no solamente son el sumar, también se puede restar antecedente y consecuente. Pero si tú restas en un término, también restas en el siguiente y también restas en la constante. Si por acá restamos antecedente y consecuente, se resta en todos los demás. Es decir, que tú puedes hacer la variación, ya sea sumando o restando convenientemente. Y hay una más. ¿Cuál es esa? Pues que puedes sumar antecedente y consecuente de los términos de la primera razón y restar antecedente y consecuente de la segunda. Pero si esto haces en una, entonces inmediatamente también lo ocurre con los términos de la siguiente razón. Y evidentemente, su constante también cambia. Como acá te había dicho que la constante era K sobre 1 para que sea antecedente y consecuente, la nueva constante será K más 1 sobre K menos 1. Ya está. Esta es la figura que allí aparece. Finalmente, antes de empezar, y ahora sí creo que ya deben de tener los problemas, vamos a hablar un poquito con respecto a la proporción continua. En una proporción geométrica continua, ¿qué es lo que ocurre? Una proporción geométrica continua es aquella proporción geométrica cuyos términos medios son iguales. Entonces, como ya está descrita en esa parte de la pizarra, simplemente acá voy a agregar lo siguiente. Voy a decir que una proporción geométrica continua de la forma A sobre B igual a B sobre C igual a una constante tal como K, se dice que es continua porque los términos medios resultan ser iguales, pero lo que es mucho mejor es que muchas veces esta proporción geométrica continua lo podemos expresar del modo siguiente. Observa, voy a mantener únicamente el valor de la constante K y el último consecuente. Y los demás lugares los voy a ocupar según estos términos. Por ejemplo, si solamente miramos esta razón, recuerda que todo antecedente es igual a su consecuente por la constante en una razón geométrica. Por lo tanto, el antecedente, el que va acá arriba, será su consecuente, que es C, multiplicado por la constante que es K. O sea que este antecedente será C por K. Como es continua, los términos medios se repiten. Entonces, este valor tiene que repetirse como el término medio C por K en esta posición. Y nuevamente, en esta razón, su valor es K. Por lo tanto, el antecedente será este nuevo consecuente multiplicado por la constante. C por K multiplicado por K nos va a dar el valor de C por K al cuadrado. Ahí está. Entonces, no es que sea algo diferente, simplemente que lo expresamos de una manera un poquito más cómoda según los problemas con los cuales trabajemos. Aquí teníamos el término A, el término B, el término C, el término K. Teníamos 4 términos. Pero siempre es posible trabajar con los términos de una proporción continua solamente utilizando 2 términos. El valor del último consecuente y la constante. Con ello podemos formular, podemos desarrollar los términos que aparecen en una proporción geométrica continua. Y ya según sea la característica y el problema, podemos ir variando, adecuándonos a cada caso que se pueda plantear. Muy bien. Entonces, con ello ya creo que tenemos los elementos suficientes. A ver, ¿qué más? Ya llegó. Muy bien. Gracias, Rodrigo, por el aviso. Entonces, muy bien, Fran. Vamos, poco a poco. Todos empezamos así, créeme. A veces desconcertados un poquito, pero ya vamos trabajando. ¿Ya? Bien. Muy bien, Jobser. Eso es bueno. Siempre tratando de apoyar a los demás. Muy bien, entonces ya veo que tienen el material. Ya Román ya me sacó la D, la E, la F, la G, la H y la J, la K. A ver, vamos trabajando. Problema número 1, evidentemente, los problemas iniciales para recordar un poquito la parte teórica. Por ejemplo, vamos a plantear la resolución de los problemas. Les repito lo que semanas atrás ya les he mencionado. ¿Ya? Algunos ya me conocen de varias semanas, algunos recién esta semana. Por favor,
tratamos de buscar que haya un desarrollo integral en cada uno de los conceptos. Entonces, voy a tratar de avanzar. Voy a tratar de explicar un poquito despacio esta primera parte. Y ya en la segunda o tercera, avanza un poquito más rápido porque se supone que ya vas consolidando un poquito mejor los conceptos y definiciones. ¿De acuerdo? Esa es la intención. Entonces, si 15 es la media proporcional de A y 25, a ver, problema número 1, dice por acá, el valor de 15 es la media proporcional de A y 25. Vamos a identificar solamente con las iniciales para saber de qué se trata de la media proporcional. MP, media proporcional. ¿Media proporcional de quién? Del valor de A y de 25. La media proporcional de A y del número 25 dice que resulta ser igual a 15. Entonces, inmediatamente tú debes recordar, ¿dónde aparece la media proporcional? Como es término medio, A es el término medio que se repite en una proporción continua. La palabra proporcional indica que debe ser geométrica. Entonces, la media proporcional es el término medio que se repite en una proporción geométrica. Por lo tanto, 15 es el valor que se repite por acá. Aquí está 15 y por acá también está 15. Y los extremos vendrían a ser A y 25. O sea que por acá colocamos el valor de A y por acá colocamos el valor de 25. Si gusta, simplificamos. 2 veces sacamos quinta una vez, me queda 3, sacamos una vez quinta, me queda 3. O sea que el valor de A sería únicamente 3 por 3. El valor de A resulta ser igual a 9. Lo mismo sería si multiplica, ¿no? 15 por 15, 225. Y luego lo divides entre 25, te sale cociente 9. Pero te das cuenta que te demorarías un poquito más cuando multiplicas 15 por 15 y si no recuerdas el resultado, tendrías que escribirlo. Y luego dividirlo entre 25, te va a demorar más. Recuerda que la idea siempre es tratar de simplificar antes de efectuar los productos. Veamos el siguiente. En el siguiente dato que se menciona, me dicen, 2A es la tercera proporcional de 8 y B. Ahora voy a trabajar con la tercera proporcional. ¿Tercera proporcional de qué me dicen? De 8 y de B. 8 y de B. Y esta tercera proporcional vale 2A. Pero como en la parte anterior ya sabes de que A vale 9, entonces reemplazas por acá. Tendría el doble de 9, que sería 18. Ya está. Entonces, lo que vas a hacer es recordar. ¿Dónde aparece la tercera proporcional? La tercera proporcional sí aparece en una proporción continua, ¿sí? ¿Estoy en audio? Bien, muchachos, disculpen, unos minutos hubo un pequeño silencio entre nosotros, nuevamente acá con ustedes. A ver, entonces vuelvo a repetir esta última frase. Te decía, me dicen que la tercera proporcional de 8 y B vale 2A. Como sé que A vale 9, lo reemplazo acá y el doble de 9 resulta ser 18. Entonces lo que debemos recordar es que la tercera proporcional donde aparece, las palabras que acá están señaladas nos indican. La palabra tercera solamente aparece en una continua y proporcional indica que es una proporción geométrica. Por lo tanto, debo de formular una proporción geométrica continua. La tercera proporcional, recuérdalo, es el último término. Entonces, 18 debe aparecer al último. Acá aparece 18. Tercera proporcional es 18. ¿De quiénes? De los números que están acá. Por lo tanto, acá yo escribiré 8, primer término, y siguiente término B. Pero eso, ¿se han olvidado del siguiente? No, no se han olvidado. ¿Qué cosa ocurre? De que esta es una proporción geométrica continua. Y al ser continua, ya se sabe que el segundo término se repite. Entonces, realizamos el producto en aspa. 8 por 18, cosa conocida. Eso vale 144. Casi a ojos cerrados lo reconoces.
Y b por b vendría a ser b elevado al cuadrado. Indudablemente eso también es reconocido por ti. ¿Cuánto resultaría? Resultaría de que el valor de b es igual a 12. Ya está. B vale 12 y A vale 9. Finalmente, en la parte que nos indica el problema, dice, ¿cuál es la cuarta proporcional de A, B y 15? En este caso, si nos mencionan la cuarta proporcional, es porque debemos de formar una proporción geométrica discreta. Es decir, los términos medios deben de ser diferentes entre sí. Y en el orden que se menciona, debemos de ubicar a los términos señalados. Repito, queremos calcular la cuarta proporcional. Esta es mi incógnita. La cuarta proporcional, ¿de quién? De A, de B y de 15. Ahí está. El valor de A, tú lo conoces, lo calculamos primero, es 9. Ya está. El valor de B, también lo hemos calculado, es 12. Acá tendríamos 12. Este es B. Entonces, con estos tres términos debe de formar la proporción geométrica discreta. En el mismo orden que están señalados, ya te expliqué por qué, vas a colocar los términos de la proporción geométrica discreta. Primero 9, luego 12, tercero es 15 y último término, la cuarta proporcional que la llamamos X. Simplificas antes de efectuar. Tercera parte, te queda 4. Acá te queda un factor 3. Nuevamente, tercera parte, te queda 5. O sea que 4 por 5 es lo mismo que X por 1. El valor de X resultaría ser 20. 20 es la cuarta proporcional de 9, 12 y 15. Como bien dijo Joseph, esa es la alternativa D. Número 2. Bien. Número 2. Dice... Si A y B son dos números enteros positivos cuya razón geométrica es A más C sobre B más C al cuadrado, entonces C es, a ver, sorpréndeme con la alternativa. Correcto, alternativa B. Muy bien, correcto, bien trabajado. A ver, entonces, simplemente planteamos lo indicado. A y B son dos números enteros positivos, cuya razón geométrica, la razón geométrica de los números A y B, que lo planteo como la división indicada entre ellos, ahí está. La razón de A y B es justamente esta expresión, y lo igualamos a la expresión señalada. Aquí tendríamos A más C sobre el valor de B más C. Pero esta expresión elevada al cuadrado. Ya está. Bien, recordando lo que son razones. Evidentemente, la razón que está a la izquierda será igual al desarrollo de lo que aparece acá. Entonces, por acá mantengo el valor de A sobre el valor de B. Pero A más C al cuadrado y B más C al cuadrado tienen un desarrollo propio. Un binomio elevado al cuadrado, tú lo recuerdas, álgebra elemental. Cuadrado del primero a cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ya está. Pero ese es para el primero. Para el de abajo, tendríamos ¿qué cosa? Cuadrado de B más el doble producto del primero por el segundo, B por C, más el cuadrado del segundo, C al cuadrado. Ya está. Se forma esa proporción en la cual, te voy a sugerir, en la cual nosotros podemos establecer ciertas características. Como, por ejemplo, realizamos el producto en aspa y veamos qué cosa ocurre. A ver, este valor de A multiplica todo esto. Tendríamos A por B al cuadrado más esta multiplica B por C. Lo voy a ordenar, ¿ya? Eso saldrá 2 veces A por B por C. ¿Más cuánto más? Esta multiplica C cuadrado. Tendríamos A por C al cuadrado. Igual, acá voy a continuar, ¿ya? Para no generar incomodidad. Ahora multiplico B por todo lo que está acá. A cuadrado se multiplica por B. Acá tendré A cuadrado por el valor de B. Más B multiplica 2 veces A por C. Los ordeno también, ¿ah? Porque el orden de los factores no altera el producto. Eso será 2 veces A por B por C. Más el valor de B multiplica este último, saldría B por C al cuadrado. Ya está. Muchachos, ¿qué es lo que se observa a la izquierda y la derecha?
que el valor de 2 veces A por B por C es el término que se repite en ambos, a la derecha y a la izquierda. Y como se repite en ambos, perfectamente lo eliminamos. Se fue ese valor. Ahora, por conveniencia, mira, acá yo tengo A y B, A por B al cuadrado, y acá también tengo A por B al cuadrado. Entonces, estos dos prefiero mantenerlos en un solo lado. Por el contrario, acá tengo A por C cuadrado y acá tengo B por C al cuadrado. Como ellos tienen el término C al cuadrado común, lo voy a mantener en un solo lado. Entonces, aparece esta figura por acá. A ver. Tendremos, a ver, te repito, cambiamos de lugar, ¿ya? Este valor de C cuadrado se va a la derecha, este valor de A cuadrado por B se viene acá a la izquierda. Tendría A por B cuadrado menos A cuadrado por B. Acá lo escribo, A por B cuadrado menos A cuadrado por B. Ya está. Él pasó a la izquierda con signo negativo. Él pasa a la derecha con signo negativo. Entonces acá tengo B por C cuadrado menos A por C cuadrado. Esto será igual a B por C cuadrado menos A por C cuadrado. Y en cada término de la izquierda y la derecha hay términos comunes. Acá el factor A y B se repite, acá el factor A y B se repite. Como se repiten A y B, factorizamos el producto de A por B. Ahí está, A por B. Si factorizo A por B, como acá está B al cuadrado, me quedaría una vez B. Factorizo A y B, como acá hay A cuadrado, quedaría una vez A, B menos A. Igual, de estos dos, factorizo C cuadrado, que es el término que se repite, y B menos A es lo que allí queda. Como sabemos que se trata de números diferentes, porque si no saldría 0 y es indeterminado, pues justamente B menos A de la izquierda cancela el B menos A de la derecha. Y lo único que nos queda, ¿qué cosa es? De que el producto de A por B es igual a C al cuadrado. En otras palabras, esto viene a ser el desarrollo de la proporción formada, ¿no? Así, A sobre C igual a C sobre B. El término medio te había dicho que se llama media proporcional o también se le da el nombre de media geométrica. Entonces C es la media proporcional o media geométrica de los términos A y B. Veamos las alternativas. Entonces C es media geométrica de A y de B. La alternativa es la B. Bien, número 3. Bien. Muy bien, muchachos, lo están haciendo muy bien, correcto. Están destrozando la primera parte. Muy bien. Veamos, si la media diferencial y la media proporcional de A y B son dos números impares consecutivos, ¿cómo es eso? La media diferencial y la media proporcional de A y de B son dos números impares consecutivos. A ver, explícame un poquito cómo se trabaja acá. La media diferencial, ¿quién es? La media diferencial es el término medio que aparece en una proporción aritmética continua. Esa es la media diferencial. Y acá me dice que debe ser la media diferencial de A y B. O sea, si por ejemplo acá coloco A como un extremo y B como el otro extremo, entonces el valor que aparece como término medio, llamémoslo X, es justamente lo que se forma en la proporción aritmética. X es la media proporcional. Y también nos dice de que en la proporción geométrica continua, acá tendría, por ejemplo, A sobre, y por acá aparece B. Este término y este otro término son impares consecutivos, dice el problema. Ah, ya. Entonces, si son impares consecutivos, por ejemplo, acá lo llamo X, y los impares consecutivos, ¿de cuánto en cuánto van? Los impares consecutivos son 9, 7, 5, 3, 1, etc. Van de 2 en 2 los impares consecutivos. Entonces, si este es X, como es el primero, voy a asumir que este otro será X menos 2. Ahí está, X menos 2. Ya, aparece así. A ver. ¿Qué es lo que te puedo decir acá? Si despejas X de aquí, ¿qué cosa va a ocurrir? En toda proporción aritmética, la suma de extremos igual a la suma de medios.
A más B es igual a 2X. Entonces X viene a ser ¿qué cosa? A más B sobre 2. En toda proporción geométrica continua, el producto de extremos igual al producto de medios. Y como los medios son iguales, este medio se eleva al cuadrado y tendré que x menos 2 al cuadrado sería el producto de A por B. O en otras palabras, x menos 2 viene a ser la raíz cuadrada del producto de A por B. Repito, la media diferencial es la suma entre 2 para los términos extremos que aparecen en la proporción continua. En una proporción geométrica, la media proporcional es la raíz cuadrada del producto de los extremos. Entonces, para evitar trabajar con este x, voy a restar. Y si nosotros restamos, fíjate, si nosotros restamos, vamos a restar la primera expresión menos la segunda. X menos X se cancela, menos con menos se vuelve 2. Y restaría A más B sobre 2 menos raíz cuadrada por B. Aquí tendría así, ¿no? A más B sobre 2 menos la raíz cuadrada de A por B. Pero ahora permíteme decirte lo siguiente. Voy a transformar. Acá esto lo multiplico por 2 y esto lo divido entre 2. Para que tengan el mismo denominador. Algo más. Mira, este valor de A lo puedes expresar como la raíz cuadrada de A al cuadrado y este valor de B lo puedes expresar como la raíz cuadrada de B al cuadrado. Entonces, si la raíz de A es un término, tendré este primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo término. Repito, cuadrado del primero, cuadrado del segundo, menos el doble producto de ambos. ¿Qué cosa viene a hacer eso? La diferencia de las raíces cuadradas de A y de B al cuadrado. Como este 2 pasa acá a multiplicar, tendría 4 igual a la raíz cuadrada de A menos la raíz cuadrada de B y todo esto elevado al cuadrado. Repito, ¿ah? Raíz de A al cuadrado, ahí está. Raíz de B al cuadrado, ahí está. Menos el doble producto, ahí aparece. Le sacan la raíz cuadrada y evidentemente obtenemos lo que nos pide el problema. ¿Qué cosa es lo que nos pide? La diferencia de las raíces cuadradas de A y de B. Raíz de A menos raíz de B, eso viene a ser igual a 2. Como bien lo has marcado, eso viene a ser la alternativa C. Muy bien, muchachos, tomen foto. Mientras yo voy mirando acá, ¿qué cosa me han escrito? Perdón, estoy a un costado. A ver. Muy bien, Iron, muy bien, Yaron, muy bien. Brian, Ángel, Harold, Frank, Maite. Me están preguntando por la 4. Sí, muy bien. Correcto. Muy bien, César, muy bien, Ángel. Ya. En la medida que se indique, se trabajan con términos positivos, ¿de acuerdo? Y tú ya sabes, y esto ya te habían dicho, en álgebra, cuando extraes la raíz cuadrada, se trabaja con el valor positivo. Cuando tenemos raíz cuadrada elevada al cuadrado, entonces ahí se considera como valor absoluto y podríamos considerar los dos signos. Pero si solamente es raíz cuadrada, considera ese valor positivo. ¿Ya? Sí, correcto. Muy bien, Fran. Sí, Román. Bien. Bien, avanzamos entonces. A ver. Número 4. Número 4. Vayan avanzando así en paralelo. Si hay algo que no se comprenda, por favor, me hace presente. ¿Ya? Estamos todavía ahí observando los primeros casos. ¿Ya? A ver. Número 4. Número 4 dice, en una proporción aritmética continua, la diferencia en los extremos es 160. Pero quiero que notes algo muy importante en toda proporción aritmética continua. Mira, en una proporción aritmética continua,
tú ya tienes que tener una idea y una base de qué es lo que ocurre con ellos. En toda proporción aritmética continua hay una característica importante entre sus términos. Por ejemplo, si acá tengo 24 menos, digamos un valor, 20 ya. Como esta razón vale 4, obliga a que la siguiente razón también valga 4. Pero como es continua, se repite el término medio. O sea que 20 le quitamos 4 y quedaría 16. Una pregunta. ¿Qué de particular tienen 24, 20 y 16? 24, 20 y 16 son los términos que corresponden a lo que se llama una progresión aritmética. Se dice que los términos de una progresión aritmética aumentan o disminuyen en un valor siempre constante. Eso siempre va a ocurrir en toda proporción aritmética continua, que está formada con 3 términos que pertenecen necesariamente a una proporción aritmética, a una progresión aritmética, perdón. Por ejemplo, a ver, dame otro. Algo que no quisieras que salga en progresión aritmética. Ya, 17 me dice ya. Con 9 ya. 17 menos 9 ya. Pero esta diferencia te da un valor de 8. Entonces te obliga a que la siguiente también sea una diferencia de 8. Y como es continua, necesariamente se repite el 9. Y tendríamos por acá 1, porque 9 menos 1 me da 8. Y nuevamente te digo que 17, que 9 y que 1, los 3 términos diferentes, van a formar una progresión aritmética. De 17 a 9 disminuye 8. De 9 a 1 disminuye 8. También forman progresión aritmética. Entonces, cuando tú tienes una proporción aritmética continua, los 3 términos diferentes que hay forman necesariamente una progresión aritmética, que puede ser que van aumentando o disminuyendo en una cantidad siempre constante. Ahora, para nuestro problema, que ya lo han resuelto y que no hay ningún problema, me dicen, en una proporción aritmética continua, la diferencia de los extremos es 160. Entonces, si por acá colocamos un valor de A, podría colocar un valor de B, podría colocar un valor de B y un valor de C. Pero como ya sabes que se tratan de términos de una proporción, de una progresión aritmética, entonces te sugiero que empieces por el último. Al último llámalo C. Si al último lo llamas C, al que le antecede será C más R. Como es continua, acá tendré C más R porque se tiene que repetir el término medio. Y el valor que está acá ya no le llamamos A ya. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos C más 2R. Aparece en progresión aritmética. Y se cumple, ¿no? C más 2R menos C más R, la diferencia vendría a ser la razón R. C más R menos el valor de C, también sale R. R a la izquierda, R a la derecha, se forma la proporción aritmética. Entonces, muy parecido a lo que ocurría en una progresión geométrica, también puedo describir con 2 términos los términos de una proporción aritmética. Según el problema, el dato que se presenta es que la diferencia de los términos extremos, o sea, del primero con el último, vale 160. La diferencia del primero, C más 2R, menos el último C, esto vale 160. Como ves, se cancela C y te queda que 2R igual a 160. La razón vendría a ser igual a 80. Te piden que des como resultado la suma de las cifras de dicha razón. O sea, solamente tienes que sumar 8 más 0. Y como bien me han respondido, eso vendría a ser 8. Muy bien, muchachos. Siguiente, número 5. Las edades de los 3 nietos de Juan son A, B y C. Con esto te están diciendo de que A, B y C tienen que ser enteros, porque lo que es usual, lo que es común, lo que normalmente tú escuchas es que una edad se expresa en valor entero. Nadie te dice que tiene pues 17 años, 3 meses, 5 días, 5 horas, 1 segundo. No te lo dice, ¿no? Ni que estuviéramos locos de decirlo así, ¿no? Nadie está calculando constantemente su edad. Te dicen a secas, tiene 17 años, tiene 16 años, tiene 24 años, tiene 12 años, etc. Entonces, cuando te dicen las edades, consideramos que ya está señalado que es un valor entero, ¿ya? Las edades de los 3 nietos de Juan son A, B y C.
donde se cumple que C es la tercera proporcional. Ya sabes, porque lo hemos clasificado, dónde aparece la tercera proporcional. La tercera proporcional es el último término en una proporción geométrica continua. Si fuera discreta, sería la cuarta proporcional, pero como es continua, se dice que es la tercera o tercia proporcional. Ya está. Entonces, con esta primera indicación, voy a formular, voy a señalar cómo deberá ser la proporción que se presente. A ver, repito. Se cumple que C es la tercera proporcional de A y B. C es la tercera proporcional de A y de B. Acá mucho cuidado. Ya te dije que en el orden que te indica el problema, en ese orden tú distribuyes la proporción geométrica. Como me dicen primero A y luego B, la proporción geométrica continua que voy a formar será la siguiente. Primer término, el primer número mencionado, A. Segundo término mencionado, B. Y como es continua, ya sabes que B se repite. Y C ocupa la última posición. Ahí está. C es la tercera proporcional de esa proporción geométrica continua. Y justamente se señala de esta manera. ¿Cuál es la propiedad característica de una proporción geométrica continua? Que si multiplicas extremos y multiplicas medios, el producto de A por C será igual a B cuadrado. Repito, producto de extremos igual a producto de medios. Por lo tanto, se cumple que A por C será igual a B al cuadrado. Eso es lo que nos están indicando al momento de señalar de que C es la tercera proporcional de A y B. Esto es lo que tú inmediatamente reconoces. Ya está. Ahora, ¿qué otra cosa adicional plantea el problema? Dice, una especie de suma de fracciones, un poquito incómodo, ¿no? A ver, lo transcribo acá. Dice, 1 sobre C, la inversa de C, sumado con la suma de A y de B entre el producto de los mismos, esto resulta ser igual a 13 novenos. Y un dato adicional es que A más B más C vale 13. Muchachos, en apariencia tengo tres variables A, B y C, pero vamos a proceder a efectuar acá esta suma. Ya te había comentado una vez anterior que cuando sumamos fracciones, multiplicas en aspa y multiplicas los denominadores. Entonces, voy a proceder a hacer como te estoy indicando. Vamos a multiplicar en aspa. Este A por B multiplica 1 y C multiplica A más B. Como A por B multiplica 1, me va a dar el valor de A por B, más C multiplica A, aparece A por C. C multiplica B, aparece B por C. Y abajo multiplicamos denominadores. A por B multiplica C y el orden de los factores no altera el producto, así que lo puedes escribir de esa manera. Esto vale 13 novenos. Y ahora viene lo interesante, porque tienes que unir el dato anterior con esta expresión. Se dice que A por C vale B cuadrado. Observa dónde está A por C. Aquí está A por C. Entonces, en vez de colocar A por C, colocará su equivalente que vendrá a ser B cuadrado. Ah, pero no solamente aparece aquí. Acá también. No, profe, ahí no están multiplicándose. B está al medio. Recuerda que el orden de los factores no altera el producto. Este B lo puedes pasar a la izquierda, lo puedes pasar a la derecha, no importa el orden. Se está multiplicando A por C. Y en vez de A por C, colocaré B al cuadrado. ¿Qué ocurre? Que arriba aparece A por B más B cuadrado más B por C. Repito, A por B más B cuadrado más B por C. Se repite el factor B. Y como se repite el factor B en los tres términos, lo puedes factorizar. Y al factorizar, a ver, veamos, te queda, acá en el primero te queda más. En el segundo, este era B cuadrado, ¿no? Este era B cuadrado. Factorizas un B y te quedaría el otro B. Más B por C. Factoriza B, te quedaría C. Sobre, acá quedaría B, que multiplica B cuadrado. Ya está. Profe, eso es B cubo. Déjalo así nomás. Igual a 13 sobre 9. ¿Por qué te digo que lo dejes? Porque el valor de B de arriba cancela el valor de B de abajo. Ya, ahí se va. Y hay un dato que te dice que A más B más C vale 13.
Si este valor A más B más C, este valor que está entre paréntesis vale 13, inmediatamente esto cancela el 13 de acá. ¿Qué es lo que te queda? Que B al cuadrado vale 9. Uy, caramba. Y si B al cuadrado vale 9, ¿cuánto vale B? B vale 3. Muy bien. Ah, pero te pide el valor de B por C. ¿Y ahora? Ya hallaste B, tienes que hallar C. ¿Y cómo vas a hallar el valor de C? Reemplazando en aquellas expresiones donde aparece el valor de B. Por ejemplo, esta primera, B al cuadrado es igual a por C. Como B vale 3, reemplazo acá. Tendré entonces que A por C será 3 al cuadrado, o sea, vale 9. Y además, recuerda de que A más B más C vale 13. A más B más C vale 13. Como B vale 3, entonces la suma de A más C, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 10. Por favor, dame dos números que multiplicados sea 9 y cuya suma sea 10. Profe, eso sale en fracción. ¿Cómo te va a salir en fracción, por favor? ¿Cuánto vale? A 9 con 1. 9 por 1 es 9 y 9 más 1 me da 10. Pero como te piden calcular el mayor valor de B por C, entonces a C le doy el mayor valor posible. Hacemos que C valga 9 y el valor de A resulta ser 1. Por lo tanto, el mayor valor requerido como respuesta en el problema será el producto de 3 por 9. El producto de B por C, el mayor posible, saldría 27. Y allí aparece... te piden la suma de cifras. Ya me estás asustando. Suma de cifras. La suma de cifras sería 2 más 7 y el resultado sale 9. Alternativa A. A ver, un segundo. Muy bien, correcto. Muy bien, Fran. Muy bien, Román. Franco. Muy bien, Maite. Sí, estamos trabajando. Ya, no se asusten ahí. Bien. Correcto. Correcto, Marcelo. Pero ten en cuenta que no hay problema en que lo puedas enviar. Es más, les comento, yo a veces estoy observando sus comentarios ahí en el chat. No hay problema. Pero recuerda que a veces no te puedo responder inmediatamente, ¿no? Esa es la única dificultad. A veces hay algunos de tus compañeros que piensan, profesor, ¿por qué no me responde? Ah? Ya le envié. Hace un minuto le envié. ¿Por qué no me responde? Profesor, es que a veces estoy dictando, pues justamente esa es una característica de quienes laboramos, ¿no? Entonces solamente te pido la paciencia respectiva, ¿no? Imagínate dictar así en forma continua. Profesor, pero estamos en pandemia, nadie sale de su casa. Cierto, nadie sale de su casa. Aunque no estoy en mi casa, pero estoy metido acá en este lugar. Y recuerda de que estoy trabajando. Y así todos los demás profesores hacemos un pequeño paréntesis en nuestras labores diarias para poder llegar a ti y poder darte lo mejor en cuanto a este trabajo. No lo olvides. También considera esos aspectos, ¿no? Porque a veces dicen, no, el profesor está en su casa. No necesariamente, como en este caso. Pero tratamos de servir lo mejor posible. Recuérdalo. Veamos. Número 6. A ver, clave del número 6, porque ya me han dicho el número 5. Sí, muchachos. Ustedes... ¿qué dirían hace 6 meses? Disculpa que te quite un minuto. ¿Qué dirían hace 6 meses que alguien iba a estar hablando solamente a una cámara y no hay alumnos? Pero tenemos que expresarnos como si estuvieran ustedes presentes porque tenemos que hacer sentir la presencia. Si no, esto sea, oye, ya pues, salió 3, ahora, No, no es. Tenemos que trabajar y ser dinámico en ese sentido. Problema 6, te preguntaba. Ya, no me desvías la pregunta también. Caramba. Ya. Bien, muchachos, a ver. Número 6. En una proporción continua de términos enteros positivos y constante menor a la unidad, la suma de los extremos es 143. Halle la suma de los medios. A ver, permítame aquí un poquito desarrollar este problema de una manera quizás un poquito diferente a los anteriores. Los anteriores han sido quizás un poco más directos en cuanto a lo que viene a ser el desarrollo. Te dice, la proporción continua de términos enteros positivos y constante menor a la unidad. Mira, del momento que te dice que la constante es menor de 1, ¿qué cosa están diciendo?
que esta constante no es entera. Esa constante no es número entero. Y una de las cosas que debemos de aprender, sobre todo cuando estamos en uni, es que no necesariamente la constante de una proporción tiene que ser un valor entero. Salvo de que existan pocos datos y en esos pocos datos tenemos que restringir los valores a enteros. Y la constante podría ser entera. Pero si te están diciendo que es un valor menor a 1, definitivamente no hay ningún número entero positivo que sea menor que 1. Evidentemente negativo. Pero ya te había comentado que los negativos no los trabajamos. Se trabajan con valores positivos. Entonces, esta constante no es entera. Pero tampoco vayas a pensar de que sea una constante irracional, o sea, con raíz cuadrada. No, porque se supone de que si trabajamos en los irracionales sería pues un campo bastante amplio. Se supone que trabajamos en los racionales y el término de arriba con el término de abajo, numerador y denominador, tienen que ser enteros. Entonces, la idea es que tú vas a colocar acá como valor de esta proporción un número racional. Y un número racional está formado de la manera m sobre n. Esa es la forma de un número racional. En este caso particular, para que sea menor de 1, el de arriba tiene que ser menor del de abajo. Podría ser 3 sobre 5, 7 sobre 10, 11 sobre 13, etc. El de arriba menor al de abajo. Ahora, entonces, podría decirte lo siguiente. Si la proporción fuera una proporción discreta, entonces te voy a decir, los términos de la primera razón serían multiplicando al valor de A, perdón, al valor de M por A y al valor de N también por A. Ahí está. Y los términos de la segunda sería algo así, B por M y B por N. Te das cuenta que se mantiene el valor de la razón m sobre n. Claro, porque se simplifica y te queda m sobre n, ya está. Esa es la idea cuando la proporción es discreta y que tienes que trabajar con un valor de la constante que no es entero. ¿Ya? Pero afortunadamente te dicen que esta proporción con la cual vas a trabajar es una proporción continua. Y como es continua, el término que aparece aquí como primer consecuente debe ser coincidente, debe ser el mismo valor que el segundo antecedente. Estos términos deben ser iguales. Entonces, ocurre una cosa curiosa. Este valor debe contener a n, y como este mismo valor se repite arriba, también debe contener a m. Repito. Cuando es continua, ya sabes que este término se repite arriba y abajo como primer consecuente y segundo antecedente. Si esto está perteneciendo a la primera razón, debe contener n. Si él pertenece a esta segunda razón, debe contener m. Entonces, este número que colocas acá debe contener a m y a n a la vez. Entonces, te propongo, vamos a escribir un número que contenga a m y a n a la vez. ¿Qué número contiene a m y a n a la vez? M por n. Aquí voy a escribir m por n contiene a n. Aquí voy a escribir m por n contiene a m. Pero, si aquí yo tengo m por n, significa que a esta n lo multipliqué por m. Como acá lo multiplico por m, acá también multiplico por m. Saldría m al cuadrado. ¿Está bien? Multiplico por m, sale m cuadrado, sale m por n. Pero, si m por n es igual a m, ¿qué ocurre? Que ahora multiplicas por n, por el de abajo. Multiplicas por n a m, sale m por n. Multiplicas por n a n, saldría n cuadrado. Ya está. Entonces, una forma de hacer aparecer los términos de la proporción geométrica continua cuando la razón no es entera, es de esta manera. M cuadrado sobre m por n es a m por n sobre n cuadrado. Ya está. Pero este es el caso cuando los términos m y n no tienen factores comunes y justamente multiplico por n arriba, multiplico por n abajo. No necesariamente es así. Entonces, al igual como se hace por acá, se multiplica por un factor adicional.
acá multiplico por un factor C, por acá multiplico por un factor C, acá lo mismo multiplicamos y ahí aparece. ¿Te das cuenta? Y ahora sí puedo decir que esta es la forma que adoptaría una proporción geométrica continua, donde el término que aquí aparece contiene al numerador y denominador de la razón señalada. De repente te parece un poquito incómodo, sí, porque no ha sido problema parecido a los anteriores. Pero fíjate lo útil que va a ser para el desarrollo del problema. ¿Qué dato aparece? Te dice, es una proporción continua de términos enteros positivos, esto es entero positivo, entero positivo, entero positivo, entero positivo, y de constante menor a la unidad. Justamente, como es menor a la unidad, es un número racional. Ahí está. En esa proporción continua, la suma de los extremos es 143. Y como la suma de los extremos es 143, a ver, fíjate, ¿quiénes son los extremos que aparecen representados en esa proporción? ¿Quiénes son los extremos? A ver, dígame. Primer extremo es C por M al cuadrado. ¿Más cuánto? Siguiente extremo es N cuadrado por C, o lo que es lo mismo, C por N cuadrado. Este es dato del problema. Ese es dato del problema. ¿Y esto vale cuánto? 143. ¡Ah, caramba! Muchachos, indíquenme por favor, ¿qué haces con C por M cuadrado más C por N cuadrado? Factorizas C y te quedará M cuadrado más N cuadrado. ¿Igual a cuánto? ¿Qué número multiplicado me dan 143? 11 por 13. Muy bien, señor, lo ha dicho muy bien. 11 por 13 me da 143. Y ahora te digo una cosa. ¿Podría caber la posibilidad de que esta letra M valga 4? No. Porque si esto es 4 al cuadrado, 16. Y 16 es mayor de 11 y mayor de 13. ¿Qué pasaría? Entonces, este valor tiene que ser menor de 4. Dime un número entero menor de 4. 3. Si este es 3, 3 al cuadrado saldría 9. ¿Qué número cuadrado perfecto le sumo a 9 para que salga 11 o para que salga 13? Ah, ¿cuánto me dices? No te escucho. Sale 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, 4 más 9, 13. O sea, cancela este valor. Y si esta suma cancela 13, significa que C vendría a ser igual a 11. Y ya tenemos los términos que aparecen en la proporción. A ver, formemos la proporción geométrica continua. El valor de M sobre N, claro, discúlpame. Acá te había dicho una condición. M, el de arriba, menor el de abajo. Ahí está. ¿Quién tiene que ser 3? El mayor tiene que ser N. Entonces, solamente una distribución porque al final de cuentas el resultado va a ser parecido. Acá será 3 y acá será 2, ¿no? 4 con 9 es 13, se cancela y el valor de C es igual a 11. Entonces, la razón es 2/3 el valor de esta proporción. Mira, M por N, ¿cuánto vale? Vale 6. Entonces, aquí tendría que ser 2 por 3, 6. Por acá tendría que ser 2 por 3, 6. Como esto vale 6, multiplico por 3 arriba y abajo. Ahí está, y ahí está. Acá multiplico por 2, y ahí está. Y todo se multiplica por C. Como C vale 11, 11 por 4, 44. 11 por 6, 66. 11 por 6, 66. 11 por 9, 99. Están en la relación de 2 a 3 y se cumple que 49 más 99, la suma de los extremos es 143. ¿Qué cosa te pide el problema? Te pide sumar los términos medios. Y la suma de términos medios, como son iguales, 66 más 66, ¿cuánto suma? 132. 132 es la suma de los términos medios. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿cómo dices? Claro. ¿Por qué lo multiplico por C? Porque esta es la forma que estoy tomando con la proporción. ¿Recuerdas? Esta es la forma de la proporción. No es solamente M cuadrado sobre M por N. Es C por M cuadrado por C sobre C por M por N igual a M por N por C sobre N cuadrado por C. Esta es la forma. ¿Recuerdas? Eso lo había indicado. Por eso cuando puse 4, 6 y 9 solamente era M cuadrado, 2 al cuadrado, M por N, 6. El valor de M por N otra vez 6 y N al cuadrado 3 al cuadrado 9. Y luego lo multipliqué por 11, que es el valor de C, y sale esto. ¿Ya? Esa es la idea. Continuamos, número 7 ahora. A ver, número 7.
Ah, muy bien. Ahora sí, correcto. Muy bien. Dice, si A sobre B es igual a C sobre D y la suma de los cuadrados de A, B, C y D viene a ser igual a 221, entonces calcular A más B más C más D si A, B, C y D son enteros positivos. Entonces, disculpe. Esta expresión es un poquito más conocida, ¿no? Esto ya tú lo puedes reconocer rápidamente, ¿no? A ver. Número 7. Nótese que en este caso se tiene una proporción discreta. Los términos de la proporción discreta son A sobre B igual a C sobre D. Esa es la proporción discreta. Cuando es discreta, términos medios que aparecen por acá son diferentes. En esta proporción discreta, ¿cuántos términos, cuántas variables habrían? 4 variables, el A, el B, el C y el D. Y aparte, de repente también la constante, ¿no? Entonces, acá hay que tener mucho cuidado porque tenemos varias variables, ¿de acuerdo? Entonces, en esta proporción podemos considerar un valor de K. Dice, la suma de los cuadrados de A, B, C y D vale 21. Cuadrado de A más cuadrado de B más cuadrado de C más cuadrado de D igual a 221. Pero no te olvides que en toda proporción, cada antecedente será igual a su respectivo consecuente multiplicado por la constante. Por tal motivo, el antecedente A lo podemos cambiar por su consecuente B multiplicado por K. Esto sería B multiplicado por K. El antecedente C, también lo mismo. El antecedente C será su consecuente D multiplicado por K. Será D multiplicado por K. Esto al cuadrado, esto al cuadrado. Si lo elevas al cuadrado, tendrás B y K, cada uno elevado al cuadrado. Se escribiera así. B al cuadrado por K al cuadrado. Más segundo término, uy, mira, es parecido, ¿no? Parecidos son. Más este D por K al cuadrado. Saldría D cuadrado por K cuadrado más D cuadrado, igual a ¿cuánto? A 221. Ya está. Y como te había dicho que son parecidos, agrupamos aquellos que son parecidos. Los dos primeros y también los dos últimos los agrupamos. De los dos primeros, observa que aparece B cuadrado como término común. De los dos últimos, D cuadrado se repite como término común. Y como hay términos comunes, lo factorizamos. Factorizamos B elevado al cuadrado. Y dime, por favor, ¿qué pasa cuando factorizas B cuadrado? Factorizas el B cuadrado, acá te queda K cuadrado, ¿no? Ya está. Más, factorizas el B cuadrado, ¿cuánto te queda? Te queda 1. Más de los segundos términos, o de los últimos términos, factorizamos D cuadrado. Factoriza D cuadrado. ¿Qué cosa te queda al factorizar D cuadrado? Te queda esto, ¿no? K cuadrado. ¿Más cuánto? Factorizas D cuadrado y este último te quedaría 1 igual a 221. Muy bien, muchachos. Nuevamente hemos logrado que aparezcan expresiones repetidas. Entonces, este valor de K cuadrado más 1, como se repite en estas dos expresiones, lo factorizamos. Factorizamos K cuadrado más 1 y al factorizarlo, acá me quedaría B al cuadrado más acá me quedaría D al cuadrado. Ya está. Y si acá tenemos el producto de dos números, a la derecha también debe haber el producto de dos números. Evidentemente, aquí este número no puede ser igual a 1, porque esta constante es diferente de 1. Al cuadrado más 1, esto es más que 1. Por lo tanto, 221 tenemos que descomponerlo en factores. Afortunadamente, 221 es un número muy conocido. ¿Producto de qué números es? De 13 por 17. Ya está. 13 por 17. Ahora, esta es la única ecuación a la que puedo llegar. No tengo otra forma, no tengo otra expresión. ¿Cuántas incógnitas observas? Tengo 1, 2 y 3. En este caso, si yo digo de que los valores de B y D son enteros y K es un número cualquiera, habrían varias soluciones, porque K podría ser un número irracional. Sin embargo,
Para restringir las soluciones, tú vas a procurar, cuando veas muchas variables, considerar valores enteros. En este caso, buscaré un número entero cuyo cuadrado más 1 sea 13 o sea 17. Si tú me dices que es 13, ningún número al cuadrado sale 12, porque 12 más 1 sería 13. Entonces no puede ser con 13. Como esto no puede ser 13, el único que te queda sería 17. Si k cuadrado más 1 es 17, k cuadrado es 16. En otras palabras, me está diciendo que k vale 4. Esto, 4 al cuadrado más 1, 17, se cancela con el 17 de acá. Y ahora te queda de que el valor de b al cuadrado más d al cuadrado es igual a 13. Pero aquí ocurre algo parecido a lo que ya hemos conversado. Porque si este número b fuera 4, 4 al cuadrado 16, se pasó. Y d cuadrado no puede ser negativo. Entonces este número tiene que ser menos de 4. Un número menor a 4 podría ser 3. 3 al cuadrado vale 9. Y para que sumen 13, ya sabes cuál es el otro valor. Ahí está. 3 al cuadrado más 2 al cuadrado justamente suma 13. Fíjate que ese número se repite con esa característica. Y ahora completamos la proporción entonces. La proporción tiene un valor de constante igual a 4. B y D son los consecuentes. Este es 3, este es 2. Si este es 3, el antecedente será 3 por 4, o sea 12. Si este es 2, el antecedente será 2 por 4, 8. Y ya tenemos entonces la proporción de la cual se está estableciendo este problema. Me piden calcular la suma de A más B más C más D. Entonces sería 8 más 12, que vale 20, 2 más 3, 5, 20 más 5, la suma saldría 25, y como bien me han respondido sus compañeros, alternativa. Bien, muchachos, a ver, vayan copiando lo que está ahí. La foto de rigor.